Como cada jueves tenemos la oportunidad aquí en Área de Voces de entablar algún tipo de conversación y conocer un poquito más acerca de personas involucradas en el mundo político e institucional de la ciudad de Rosario y también de la provincia de Santa Fe. En el día de hoy tenemos la oportunidad entonces de charlar un rato, de mantener una conversación muy amena con Leonardo Caruana, médico, pero además concejal de nuestra ciudad. Bueno, Leo, muchas gracias por el rato, por venir. Gracias a vos, Martín, un gusto, un placer. ¿Cómo estás viviendo esto de... A vos te ha tocado una etapa muy difícil, no solo a nivel profesional, sino de la vida de la ciudad, sino a nivel mundial, como fue atravesar la pandemia y ahora también vinculado a lo que es lo institucional, tu rol dentro del Consejo, que es más complicado. Y bueno, son tareas diferentes, la verdad que de haber estado, digamos, en la pandemia y en la gestión de la propia Secretaría, que bueno, la gestión te lleva, es una toma de decisiones permanente, estás ligado con problemas. La Secretaría de Salud en la ciudad es la secretaría más grande, 5.000 trabajadores, entonces, bueno, yo venía con un ritmo de trabajo muy intenso, también muy duro, porque bueno, así como la pandemia le transformó la vida a todas las personas, al sector salud fue de mucho impacto. El cambio y la decisión de incorporarme en el Consejo es como que te frena en el sentido de que vos te empezás a autogestionar el trabajo, y es un espacio fundamentalmente deliberativo, de propuestas, de enunciaciones, de negociación, que al principio, bueno, uno está acostumbrado a los horarios. Yo estaba acostumbrado a las 5:30 de la mañana, ya preparado para salir a los medios, para hablar de la última situación compleja que tuvo la ciudad. Esto es otra cosa. También es cierto que te permite, por la cercanía, bueno, empezar a conocer otras dimensiones de la realidad, ¿no? Así que es una combinación. Por supuesto, no abandono nunca, digo, hoy soy el presidente de la Comisión de Salud en el Consejo, es decir, mi mirada de la salud pública sigue siendo una mirada integral, que no tiene que ver solo con la atención de las enfermedades, sino con una dimensión más colectiva de la salud, del acceso a los bienes culturales, al deporte. Entonces, bueno, me permite el Consejo también tener esa mirada integral, ¿no? ¿Cómo analizás la postura que está teniendo el Gobierno Nacional respecto de lo que fue en su momento la Organización Mundial de la Salud y después todo lo que se vino viendo en cuanto a las determinaciones que ha tomado la gestión de Milei? Bueno, el Gobierno Nacional toma un rumbo que para nosotros está en la vereda de enfrente de lo que la Argentina, lo que es la historia de la salud pública desde Ramón Carrillo hasta acá. Es decir, toma el ejemplo y él mira el gobierno de los Estados Unidos. Si hay algo, cuando uno estudia los sistemas de salud, los sistemas de salud pueden ser o basados en derechos o basados en una mercancía. Si la salud es un derecho, bueno, es como los países europeos, países que tienen sistemas únicos de salud, donde se garantiza el cuidado de toda la población y no depende de la capacidad de pago de las personas. Bien. Al pensarlo desde esta dimensión, de que quien paga más, accede más, bueno, el Gobierno Nacional debilita todo lo público, es decir, va asfixiando, y ese impacto lo tienen que asumir las provincias y los municipios. Es decir, cuando el Gobierno Nacional deja de comprar medicamentos oncológicos, eso es un impacto. Cuando produce la situación con discapacidad, con los jubilados en relación a PAMI, es decir, es una matriz que inclusive descalificó las áreas de vacunación, áreas preventivas, degradó el ministerio en secretaría. Es decir, hay distintas situaciones que, la verdad que, bueno, la pandemia ya puso en crisis los sistemas de salud y el gobierno de Milei lo terminó de profundizar, ¿no? Es una situación bastante compleja, sobre todo respecto a esto que vos mencionabas, como la prevención y las consecuencias que se están conociendo, pero también a nivel mundial, como por ejemplo algunos brotes de enfermedades que por lo menos estaban estancadas, no digo erradicadas porque todavía había algunos casos, pero ahora se han encendido las luces de alarma. Sí, un fenómeno que inclusive en otros países y en Europa, por los movimientos antivacunas y por
Yo creo que esto de debilitar la confianza entre la población y la salud y la ciencia, bueno, es un fenómeno que trasciende la frontera argentina, pero también el gobierno nacional atacó el CONICET, atacó la universidad pública, la Comisión Nacional de Inmunización. Es decir, cuando vos vas descalificando y degradando esas instituciones, bueno, también empezás a horadar y a romper ese vínculo que había entre las familias y el Estado. Y algo está pasando, digo, la situación es grave, porque las recetas que conocíamos no están funcionando. Es decir, vos tenés hoy niños que tienen que colocarse segundo o tercer refuerzo de determinadas vacunas y hay un 50% de cobertura, claro, teniendo la vacuna y teniendo los centros de salud. Evidentemente hay un fenómeno de confianza, hay un fenómeno de crisis y también yo creo que también hay que mirar, no solo hay que tirarle la responsabilidad a los países donde están estos movimientos antivacunas, porque acá en la Argentina no es tan grande. Yo creo que también hay que explorar. Yo no me animaría a decir hoy que todas las personas que el año pasado consultaron en los servicios de salud, si los servicios de salud le pudimos ofrecer todo lo que tenemos. Es decir, aprovechar los contactos, cualquier contacto, para ofrecer el calendario de la vacunación a la familia. Yo creo que tenemos todavía muchas oportunidades perdidas. El ingreso escolar era uno que nosotros, bueno, cuando éramos chicos, o yo mismo desde el centro de salud cuando trabajaba, bueno, iba, la jornada escolar de vacunación era una jornada obligatoria, masiva. Bueno, yo creo que algo hay que pensar de esas oportunidades de cuando la población, sobre todo población que no tiene a veces acceso al trabajo, acceso a la alimentación clara, la consulta preventiva la hace muy distanciadamente. Entonces hay que aprovechar a veces la situación de urgencia, claro, para ofrecer todas las medidas preventivas, ¿no? ¿Y vos creés que desde el Consejo existen las herramientas como para poder contrarrestar eso? El Consejo se puede ayudar, visibilizar, hacer declaraciones de preocupación, pedirle a los ejecutivos, como pasó con la vacunación para el dengue. Nosotros tuvimos una actitud muy activa desde la Comisión de Salud y a partir del Ejecutivo de que se incorpore la vacuna para el dengue, de que se compre. Es decir, podemos plantear dimensiones más locales o provinciales. Bueno, se aleja la situación nacional, pero sí alertar, porque bueno, el Consejo tiene una cercanía con las instituciones que hace que podamos ayudar, ¿no? Bien. ¿Cómo ves el Consejo respecto a estas nuevas generaciones? Han arrancado ya la primera sesión el día jueves y bueno, hay sorpresa en algunos, otros ya se veía venir este panorama, pero hay generaciones y componentes un tanto más contestatarios que otros y bueno, esto también hace a la capacidad de adaptación de aquellos que ya vienen con cierto recorrido y de los nuevos que se encuentran con esta situación. Sí, es un consejo, digo, que va a obligar a otros diálogos, a otros acuerdos, porque tampoco está la mayoría automática. Es decir, también nosotros nos constituimos con un interbloque, con el Movimiento Evita, con Fernanda Gigliani, con Norma López. La Fuerza Libertaria hoy también tiene otra dimensión. Ya no son dos concejales, si bien hay un monobloque por Sabrina Prense, bueno, hay un sector de 5 libertarios en una, bueno, clara definición de alinearse a todas las políticas nacionales y además a un modo de hacer política que, bueno, que ya en la primera sesión generó tensiones, discusiones. Yo creo que ojalá podamos salir de las interpelaciones individuales, de evaluar si un concejal hace mucho o poco tiempo que está para discutir problemas. Yo creo que hay una tendencia a simplificar los problemas, que los problemas tienen solo una solución, y la verdad que no hay problema social complejo que con una sola dimensión lo podamos resolver. Y eso necesita conversar. Esperamos que, bueno, que haya una reflexión y que las comisiones y que el trabajo de asesores sea justamente un espacio de discusión y que no solo estemos con un viral contra otro viral, con un reel contra otro reel, porque me parece que, bueno, que hemos perdido esa posibilidad que tenemos los seres humanos, que es dialogar, que es conversar,
que es charlar, que es discutir con cercanía con la población, en una clave de época donde la agresión y la descalificación, bueno, suman más que estas otras cosas, ¿no? Y hay como un denominador común que menciona la incapacidad o la falta de interés de argumentar posturas, y esto obviamente habla de una intransigencia grande y casi de posturas caprichosas. Sí, sí, además esto obliga a estudiar, porque digo, nadie puede saber de todas las dimensiones y de todos los temas, desde el transporte a la planificación urbana, a la cuestión ecológica, a la cuestión de salud. La verdad que el solo aparecer con definiciones taxativas, sin discusión y sin estudio y sin propuestas, que también, digo, el consejo y la política es el arte, bueno, de la negociación, de la discusión, de encontrar síntesis. Ahora, si las posturas son blanco-negro y yo me quedo con el blanco y vos te quedás con el negro, bueno, difícilmente, y creo que también forma parte de la degradación de las instituciones, en donde también la gente dice, bueno, estamos discutiendo otras cosas y no los problemas cotidianos que se tienen en la ciudad, ¿no? En términos netamente políticos, Leo, te estás ocupando o representando un lugar, un espacio incipiente, un lugar que está siendo ocupado por personas quizás que han sido consideradas, por ejemplo, disidentes con otros espacios políticos tradicionales. ¿Cómo te ves ahí? Bueno, yo, la verdad que, digo, yo me sumé a la política para hacer una pequeña síntesis, ¿no? Con Hermes Wiener, con una mirada amplia del gobierno, de las ideas, y de hecho, cuando compartíamos el hacia dónde y el norte, no teníamos no nos sacaban sangre para ver cuántos militantes éramos de determinado partido. Bueno, cuando el socialismo, bueno, se hace esta alianza con el PRO en esta matriz más de centro-derecha, bueno, nosotros ubicamos en un espacio de centro-izquierda con afinidades dentro del Consejo, y de hecho yo he votado y votamos muchas veces en los proyectos estratégicos casi en simultáneo y en forma, bueno, casi igual con Ciudad Futura, con el Movimiento Evita, con sectores del peronismo. Bueno, se verá, es un aprendizaje, este es un acuerdo legislativo, pero nos van a encontrar no en una oposición irracional. También también tenemos experiencia en la gestión, entonces ese reconocimiento de cuando el intendente algunas de las dimensiones creemos que es favorable, también lo apoyamos, nos interesa el gobierno de la ciudad, haber estado 14 años en el Ejecutivo, en una secretaría, es porque, bueno, nos interesa estar discutiendo los problemas en esa dimensión y siempre desde una mirada que tenga que ver con la participación de la población y con cercanía y con un espacio de defensa de lo público, ¿no? Y dada tu capacidad de gestión, lo que has demostrado en los momentos más tan complejos, ¿te consultan a veces qué se puede hacer, qué rumbo tomar? ¿Le das algún tipo de orientación si te consultan? Bueno, yo la verdad que he estado siempre, bueno, un poco en la historia de la salud de la ciudad, y he sido parte de muchos colectivos, no solo acá, tengo diálogo permanente con los equipos, también con otros lugares del país, o sea, discutimos y somos parte, digo, no en forma individual, de una usina generadora de propuestas y de conocimiento. Bueno, a veces hay posibilidades de mayor diálogo, de mayor apertura, a veces no. Nosotros opinamos y bancamos cuestiones de salud que haya que bancar, y también somos críticos cuando, bueno, creemos que hay discusiones que se abandonaron, es decir, la discusión de un sistema único de salud en la ciudad y que no compitan dos sistemas públicos, que vos tengas hoy un centro de salud provincial y uno municipal, y que no haya diálogo y que los equipos no se encuentren, es parte de cierto retroceso que yo creo que hay que tomar, eso lo marcamos. Ahora, cuando hay que defender la salud pública ante los ataques nacionales, bueno, Rosario tiene un piso que es diferente con respecto a otros lugares del país, y eso es muy importante seguirlo sosteniendo. Que, bueno, llega un momento de balances, ¿hay un tipo de mea culpa respecto a los trabajos que estuviste haciendo? ¿Qué te ha tocado hacer? Pues, me refiero puntualmente en cuanto a labor parlamentaria allí en el Consejo en este 2025. Bueno, yo creo que siempre se puede mejorar. A nosotros nos tocó un año, bueno, con
con procesos electorales, con la discusión de la reforma. Nos hubiese gustado ser parte de la discusión de la reforma constitucional. Bueno, no pudo darse, y por otro lado creo que hay que profundizar mucho más la discusión con las organizaciones y con los vecinos. Creo que la nueva Constitución, no hay que esperar los próximos 2 años para la discusión de la estatuyente. Me parece que esto fue ya una dificultad que nos perdimos con la reforma constitucional de la provincia, de mayor participación y mayor vínculo entre lo que dicen los vecinos y después lo que hace el gobierno. No solo las elecciones pueden generar cambios en los niveles de decisión, sino que, bueno, nosotros trabajamos mucho en el Consejo que los vecinos participen cuando, por ejemplo, cambia la altura de la ciudad, cambian los proyectos de las torres, no porque nos oponemos a la altura, sino porque decimos, cuando vos cambiás la fisonomía de la ciudad, para eso debería participar mucha más gente en esa decisión. Bueno, yo creo que en eso tendríamos que haber hecho un esfuerzo más desde el Consejo para lograr llegar a la población y que vea que cuando cambia la identidad de un barrio, que tenía techo, que tenía casas bajitas, que ingresaba el sol, que tenía un patio, y donde ahora eso puede cambiar, bueno, hay una distancia entre lo que discutimos nosotros y lo que están viviendo los vecinos. ¿Hay algún aspecto o alguna tarea que te gustaría fortalecer, trabajar más de cara al año que viene, en 2026, tanto vos como tu equipo de trabajo allí en el Consejo? Sí, nos gustaría, bueno, fundamentalmente seguir en todo lo que es la profundización de una ordenanza que nosotros trabajamos, que tiene que ver con la soberanía alimentaria y el alimento agroecológico. Es decir, salir por nuestro recorrido en salud, parece que si no discutimos hospitales, centros de salud y medicamentos o vacunas, no hay otras cosas. Y la verdad que discutir la alimentación, discutir que los planes alimentarios tengan alimentos ricos en frutas, verduras, alimentos frescos y no ultraprocesados, bueno, creemos que eso es muy importante. Y por otro lado, una discusión más cercana con las vecinales, con los clubes barriales. Para nosotros la dimensión del soporte de un club barrial, de una vecinal, junto con la escuela, tienen que ser claves para el trabajo de inclusión en los distintos barrios de la ciudad. ¿Y es posible esto, teniendo en cuenta que llegan, por ejemplo, al Consejo espacios donde hay como una política ya programada del achicamiento del Estado, la reducción de algunos sectores? ¿Cómo se hace para contrarrestar eso? Sí, es un momento difícil, un momento donde inclusive la participación está muy, digamos, delegada. Es difícil la participación en un consorcio, en una cooperadora, en un club. Yo creo que, bueno, que también es cierto que es necesario juntarse, discutir. Creo que hay que hacer un esfuerzo mucho más amplio en relación a las posibilidades de encuentro. No va a ser cada fuerza política individualmente buscando una receta. Para nosotros hay que buscar modelos como fue el modelo uruguayo, frentes mucho más amplios que puedan discutir con las organizaciones sociales la construcción política. Porque, bueno, evidentemente hay una clave de época en la Argentina, en Latinoamérica, acaba de pasar en Chile, bueno, en donde todo lo que tenga que ver con lo público y con el Estado está mal. Yo creo que no hay que regalar la discusión de la reformulación de lo público, porque también si solo lo público no se toca, porque digamos, está todo muy bien, bueno, la verdad que eso también ha sido parte de los errores, porque había problemas con la salud, había problemas con la educación. Ahora, tocarlo como lo está haciendo el gobierno nacional es arrasarlo. Yo creo que hay que reformular las cuestiones públicas, pero sobre la base de lo colectivo, como lo piensan otros países en Europa y en otros tantos lugares del mundo, ¿no? ¿Y tenés una lectura, alguna conclusión, algo de por qué estos espacios tan de derecha están ocupando lugares de poder? Bueno, la verdad que no soy sociólogo, pero sí creo que hay una combinación entre, primero, hay movimientos pendulares sociales, políticos, y por otro lado yo creo que la aparición de las redes sociales, la aparición de todos estos elementos tecnológicos no son sin consecuencia en la vida de las personas, y que hay parte de gran responsabilidad en la aparición de estos fenómenos que, bueno, que creo que han delegado
las posibilidades de discusiones más colectivas y además un fracaso, en algunos casos, de políticas que se han insistido en un mismo método y que después de 40 años de democracia no han mejorado. Yo lo decía cuando ganó Milei a nivel nacional hace 2 años, que hablábamos nosotros del derecho con sectores de la población que no tienen agua, que hoy no tienen agua y que buscan en un bidón. Entonces hay fracasos estructurales. Sobre ese fracaso estructural se monta una promesa de una vida mejor y tenemos este gobierno hoy, ¿no? Y en cuanto a temas vinculados con la medicina, ¿cómo ves a la provincia? Bueno, yo creo que la provincia ha garantizado el funcionamiento del sistema de salud. He sido crítico y soy crítico en el abandono de las discusiones políticas estratégicas. Yo creo que eso se abandonó cuando se abandona la constitución de esa integración del Frente Progresista, en donde se piensa los proyectos estratégicos sanitarios más allá del gobierno de un gobernador. Porque pensar un plan estratégico en salud es recuperar, la ley que garantice un sistema único de salud, la discusión del acceso a los medicamentos. Yo creo que esa dimensión política sanitaria no está hoy, si bien es cierto que Santa Fe tiene una gran infraestructura pública como la ciudad, es un piso importante, es necesario retomar esa discusión para confrontar más con el gobierno nacional, porque si no, parece como que, también hay reuniones de ministros que se convoca a nivel nacional, donde allí hay que discutir y condicionar más. Eso que no se discute termina repercutiendo después en los presupuestos locales, porque si vos tenés que comprar medicamentos que tiene que comprar Nación, vos dejás de hacer otras cosas porque asumís responsabilidades que no tendrías que asumir. ¿Compensa la construcción de un hospital, por ejemplo, la falta de este tipo de políticas? El Hospital Regional Sur, por ejemplo, dentro de un plan estratégico de salud, tenía que ver con la atención del cordón sur, Villa Gobernador Galvez, Arroyo Seco, la integración del hospital provincial con el Hospital Roque Sáenz Peña, forma parte de una integración y de un nivel de acceso a las camas de terapia y a una maternidad muy importante, pero no resuelve todos los otros problemas. Es decir, cuando vos avanzás en la descalificación del PAMI, y como se habla ahora del PAMI 1 que puede perder esas camas de internación, esas cosas van a impactar en la salud pública. Por eso no hay posibilidad de sistemas universales de salud solo con aportes provinciales y municipales. Es necesario el aporte nacional, el alto costo, la tecnología más dura. Todas estas cosas tienen que ofrecerlas Nación. Ese corrimiento no lo pueden soportar las provincias. Sí, incluso hay algo que es fáctico y es las dificultades económicas, cómo repercuten en el sistema sanitario, entendiendo que cada vez mucha más gente está dejando lo privado para atenderse en sectores públicos, muchas veces poniendo al borde de colapso, de acuerdo a la época del año que estemos atravesando, las estructuras sanitarias. Sí, eso se ve en momentos donde hay aumento del precio de los medicamentos, se ve cuando se disminuye el porcentaje de descuento de un medicamento a un jubilado. Hoy con la jubilación, ese jubilado va al centro de salud del barrio a buscar ese medicamento. Se ve también en las problemáticas de salud mental, en la complejidad de las patologías, porque ha aumentado la situación del consumo, los problemas de salud mental. O sea, la salud pública no está en el mejor momento hoy como para poder absorber situaciones de sectores medios que además vienen acostumbrados a otra lógica de atención. Hay situaciones muy, muy complejas que se dan en ese escenario. Leo, querido, muchísimas gracias por haberte acercado y darnos la oportunidad de conocerte un poquito mejor. Muchas gracias a vos y a disposición. Bueno, que tengas unas felices fiestas. Además. Gracias, igualmente. Hasta aquí la charla con Leonardo Caruana, concejal de la ciudad de Rosario. Nosotros volvemos a encontrarnos en un nuevo capítulo de Área de Voces.